La aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. San Juan Pablo II. Estás escuchando Buscando al Maestro, tu podcast en donde descubrirás datos curiosos, anécdotas interesantes y mucho más de nuestra fe católica. ¡Comenzamos! Bienvenidos a nuestro primer episodio de Santa Teresa de Ávila. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús. Pues nosotros, el equipo de Buscando al Maestro, el día de hoy vamos a compartirles la vida de una santa, tal vez un poco desconocida para muchos, pero una santa muy interesante. Es una doctora de la Iglesia, es una mística, una de las pocas mujeres que se ha distinguido por eso. ¿Por qué la elegimos? Bueno, en realidad es algo muy curioso porque nosotros pensábamos iniciar con Santa Teresita del Niño Jesús. Porque pues se nos hacía interesante. Entonces, curiosamente empezamos a buscar y a reunir información. Y pues cuando nos juntamos a preparar este programa, pues resulta que teníamos la información de Santa Teresa de Ávila. Entonces, ok. Aquí surgió esto que vamos a escuchar. Les paso a mis compañeros. Bueno, yo soy Víctor. Y pues creo que sí, una de las partes más interesantes, o bueno, que al menos yo recibí como motivación antes, es que yo en unas clases previas había ya escuchado hablar de Santa Teresa de Ávila como la gran reformadora de toda la parte de los monasterios, reconocida como una doctora de la Iglesia por precisamente esas reformas. Pero yo sinceramente pues desconocía más allá de ese nombre. Y pues también fui víctima de esa información revuelta. Pero pues ya que nos dimos más a la tarea de investigarlo, realmente pues descubrimos que fue un excelente personaje para iniciar, que de verdad pues nos va a servir muchísimo y que al menos en lo personal creo que a todos nos ha dejado muy buenas enseñanzas. Hola, yo soy Carlita y solo he escuchado hablar de ella en la película de Ángeles y Demonios, porque hay de las partes de la película hablan del éxtasis de Santa Teresa, pero fuera de ahí jamás había escuchado nada sobre ella. Y al empezar a investigar más, algo que me llamó mucho la atención es que fue una mujer juzgada por la Inquisición, y en mi opinión, probablemente, no sé si sea así, literalmente, pero pienso que como que Santa Teresa dijo, sí, está bien Inquisición, te voy a decir lo que tú quieres oír, que yo te diga, para que su legado pudiera preservar, y eso es algo que me llamó mucho la atención de ella. Hola, yo soy Lupita y bueno, creo que al igual que mis dos compañeros, también la estaba confundiendo con Santa Teresa del Niño Jesús. Pero ya cuando nos dimos cuenta de que la información que teníamos era de ella, creo que concordamos en que por algo había pasado esto, que pues nos habíamos confundido, habíamos recolectado la información de Santa Teresa de Ávila, que era la primera doctora de la Iglesia. Y bueno, yo sinceramente quedé enamorada de muchos aspectos de su vida, de su servicio, y pues solo me queda decirles que espero que se queden hasta el final del podcast para que puedan comprender cómo todos nosotros nos enamoramos de ella y de su servicio, y esperamos que les guste muchísimo. Y no les spoileamos más, vamos a continuar con este episodio. Comenzamos hablando un poco de la veneración de Santa Teresa. Recordamos que ella es originaria de Ávila, España, por lo que es una de las santas más veneradas en este país, dentro de la Iglesia Católica, Luterana y la Comunión Anglicana. A ella se encomiendan las personas que sufren de males corporales, de dolores de cabeza, las personas que han sufrido de la pérdida de sus padres, las personas que necesitan la gracia de Dios. Se encomiendan también con ella todas las personas en diferentes órdenes religiosas, debido a sus reformas y también debido a sus escritos
y todas esas cartas que nos dejó, se encomiendan a ella los escritores. Ahora entraremos a su biografía. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada era su nombre completo. Nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila, España, y es la hermana menor de 5 hermanos. Nos encontramos que Teresita desde muy pequeña tenía algo muy claro y era que quería ver a Dios. A sus 7 años, y de acuerdo a lo que hasta ella conocía ese momento, entendía que la única forma de hacerlo era morir como mártir. Así que decidió pedirle a su hermano de juegos Rodrigo que la acompañara a tierra de moros para que pudieran morir como mártires y entonces ver a Dios. Así que al siguiente día, muy temprano, decidieron huir, pero al ir saliendo del pueblo se encontraron con uno de sus tíos que al verlos solos y tan lejos de casa les preguntó a dónde iban. Ellos le contaron su plan. Obviamente el tío dijo no, los regresó a su casa y al regresar a su casa su mamá estaba demasiado asustada y preocupada. Habló con ella y le hizo a entender que para la mayoría de las personas el camino para llegar a Dios en su vida era ser fiel a su servicio. Es decir, no solamente al morir martirizado podías verlo, sino que a través de tus obras y de tu buen trato con las demás personas podías verlo en vida. Sin embargo, a Teresita se le ocurrió otra idea y es que recordaba que a Dios también le gustaban mucho los ermitaños, así que decidió nuevamente, junto con su hermano Rodrigo, hacer una pequeña ermita en su patio. Sin embargo, no consideraron algunos elementos como cemento o algo que adhiriera las piedritas, así que antes de lograr su cometido, estas terminaron por colapsar. Entonces, Teresita decidió que a partir de ese momento ella iba a seguir el consejo de su mamá. No tenía mucho para dar, pero lo poco que tenía lo iba a dar a los pobres, iba a tener un buen saludo, iba a ser amable con todos sus prójimos. Y a partir de ese momento ella descubrió algo muy importante y es que no hay mayor alegría que dar a los otros. Sin embargo, a sus apenas 13 años murió su madre y de esa forma su formación espiritual se vio afectada, ya que quedó demasiado triste y eso la llevó a alejarse de Dios y de su propósito de verlo. Su papá, al darse cuenta lo alejada que ella estaba de Dios, decidió mandarlo a un convento para que ésta pudiera terminar su educación y además pues ver si podía retomar ese camino de bondad. Teresita, al llegar al convento, se dio cuenta de muchas cosas, principalmente de que extrañaba mucho esa relación que tenía con Dios, lo bien que ella solía hablar con él y el deleite que era para ella escucharlo, pero aún estando ahí conviviendo con todas las monjas, viendo lo felices que eran, dentro de ella la idea de que el propósito de Dios en ella era que fuera monja le daba demasiado miedo. Su paso por el convento duró algunos meses, se le facilitó hacer amigos, se sentía muy contenta, pero empezó a enfermar y tuvieron que llamar a su papá para que fuera por ella. Su papá decidió que probablemente pasar unos días con su hermana que vivía en un lugar donde había muy buen clima le serviría. Entonces así fue, estuvo con su hermana unas semanas, su salud se vio mejorada y su papá decidió que era momento de que regresaran a su casa. Pero antes iban a hacer una parada con uno de sus tíos que es don Pedro, el cual llevaba una vida de ermitaño y de oración, y pensó que probablemente unos días cerca de él le caerían bien, aun y cuando ella era muy pequeña, relativamente pequeña, y su papá pensaba que lo mejor estar con su tío le iba a ser demasiado aburrido. Su tío decidió invitarla a que leyera para él en voz alta alguna de las epístolas que él tenía, como San Jerónimo, los escritos de San Agustín, San Gregorio, y Teresita descubrió con esa actividad que había un interés en ella aún más grande de encontrar a Dios. Durante todo ese tiempo que estuvo con su tío se dedicó a la oración, a la lectura, y entonces en ella volvió a nacer ese deseo de encontrar a Dios y de entregarse plenamente a él. Pero ahora se encontraría ante un gran inconveniente, y es que al ser la menor de sus hermanas y hermanos, su papá no estaría de acuerdo. Entonces recurrió nuevamente a su hermano Rodrigo para que la ayudara a poder llegar al convento, ya que recordó que cerca de Ávila había un convento de la Carmelita de la Encarnación al que una de sus amigas había entrado
a la vida de claustro y pensó que era la mejor opción para buscar su vida religiosa. Su hermano la ayudó y expresaría más tarde Santa Teresa que al llegar al lugar su alma experimentó una profunda paz. Y entonces Santa Teresa comenzó su proceso. Su cabello fue cortado, fue vestida con su hábito, con su velo de novicia y de rodillas agradeció a Dios por darle la fuerza para hacer su voluntad. Y unos días después, para que su felicidad terminara de ser completa, su padre don Alonso la visitó para darle su bendición. Dentro de su vida del convento encontramos que Teresita se dedicó a la oración y al servicio de los demás, especialmente de los enfermos y de los ancianos. Buscó hacer de su servicio algo que le naciera del corazón y no algo que fuera como una obligación. Hubo una vez entre uno de los enfermos que ella atendía, uno que sufrió una terrible enfermedad, sobre todo en la piel, y la mayoría de las personas, bueno, de las novicias buscaban no atenderlo porque pues les daba bastante, probablemente, cosa, o por no decir otra palabra más fea, y Teresita se encargó de cuidarlo. Y dentro de ella guardó un pensamiento y era pedirle a Dios que si alguna vez ella tenía una enfermedad, ella pudiera tener el amor y la paciencia para sobrellevarla. Sin embargo, dentro de Teresita se estaba desarrollando una enfermedad que con los días empezó a empeorar. Para eso ella apenas tenía 24 años y el día de su ordenación pues cada vez estaba más cerca. Ella estaba muy emocionada y feliz, pero pues no mejoraba y llegó al punto de caer en cama. Su papá, que pues al ver que ella era su hija menor, decidió buscar la ayuda de los doctores, los tratamientos más innovadores. Sin embargo, su salud solamente iba en deterioro hasta llegar a un punto en el que pensaron que pues ella iba a morir. Durante este periodo de enfermedad, ella se dedicó a la oración, al abandono completo en Dios, y a partir de ahí nació su devoción por San José, de quien pidió su intercesión para encontrar su recuperación y así poder servir completamente a Dios. Después de un largo proceso le vino la salud, pero Santa Teresita entendió algo muy importante, y es que era un error pensar que ella podía servir mejor a Dios en la salud que la enfermedad. Y expresó estas palabras, que Dios sabe lo que es mejor para nuestro bien y su santa voluntad siempre es mejor para nosotros. Una vez recuperada completamente su salud, Teresita percibió que Dios buscaba revelarse a través de ella, y sin embargo sobrevino la duda al pensar que esto podría ser obra del demonio. Teresa tenía el corazón roto, ya que ni siquiera se atrevía a orar al pensar que la consolación que le viniera pudiera ser del demonio. Ella buscó la ayuda en confesión y el padre al que acudió, él logró percibir la gracia de Dios, por lo que le recomendó a Santa Teresa que dejara de tener miedo, se encomendara y confiara plenamente en la gracia de Dios. A pesar de sus miedos y de sus dudas, Dios se manifestó ante ella, le dio palabras de aliento y fortaleza para que siguiera adelante, y ella se dio cuenta de que una de las virtudes favoritas era la obediencia, ya que Jesucristo había sido obediente hasta la muerte. En este nuevo despertar para su fe en el convento, comenzó a tomar por abogado al glorioso San José, encomendándose a él, pues comprendía que el Señor nos daba a entender que, así como fue nombrado su Padre terrenal, podía interceder ante Jesús. Santa Teresa se preocupaba por hacer la fiesta de San José algo solemne y mencionaba que siempre trató de persuadir a todos para que fuesen devotos de él, por todas las gracias que le había concedido. Además de ser un gran maestro de oración, aseguraba que gracias a esta devoción ella logró ser quien era y fue él quien le concedió la gracia de levantarse y andar después de los momentos tan complicados a los que se enfrentó en la enfermedad. Continuando en el monasterio, ella comenzó a descubrir las desventajas de que se admitieran visitas, pues aseguraba a ella le hubiera llevado al infierno esta libertad, si no fuera porque Dios y su merced la sacó del peligro, concluyendo que un monasterio de mujeres con libertad más parecía un paso para caminar al infierno de todas aquellas que no tuvieran la fortaleza necesaria para afrontar estas pruebas. En medio de la sequía espiritual que padecía Santa Teresa, logró convencer a su padre, que ya era muy mayor, de que se acercara a devociones piadosas y a la oración, pues ella sabía que para alguien recto y honesto que además amaba tanto, no había mejor camino para la salvación.
Tal era su cercanía y su relación que se llevaban que pronto su padre frecuentaba este camino de la fe que Santa Teresa le estaba costando, pues había dejado la práctica de la oración. Poco después de que su padre falleciera, su confesor le hizo ver los peligros en los que se encontraba su alma, no solo con esas malas amistades, como decía ella, sino con ese completo abandono de la oración, por lo que desde entonces decidió no volver a abandonar las meditaciones y las oraciones. Ahora pasaremos a ver un poco de cómo fue su encuentro con Cristo. Para Santa Teresa, sus guías espirituales siempre jugaron un papel muy importante, pues tomaba de ellos ese reflejo para poder regresar al buen camino, cuando se sentía lejos de su fe. Estos eran San Agustín y Santa María Magdalena, a quienes invocaba frecuentemente, ya que eran penitentes como ella. Otro rasgo interesante a distinguir era su peculiar gusto por los Cristos ensangrentados y manifestando su profunda agonía. En algún momento, al encontrar un crucifijo muy sangrante, Santa Teresa le preguntó: «Señor, ¿quién te puso así?». Y le pareció una voz que decía: «Tus charlas en la sala de visitas. Esas fueron las que me pusieron así, Teresa». Al escuchar esto, quedó muy impresionada y no podía dejar de llorar, por lo que desde entonces no volvió a perder el tiempo en más charlas y amistades inútiles. Dado este primer paso, cuando se alejó de todas esas ataduras, Dios la comenzó a favorecer con la oración de quietud y de unión, que comenzaron a ocupar largos periodos de su vida, con el gozo y el amor que los caracterizan. Después de esto, Dios comenzó a visitarla con visiones y comunicaciones interiores que le inquietaban mucho, pues, como sabemos, con frecuencia había escuchado que a varias mujeres les había engañado el demonio con visiones imaginarias. Si bien ella sabía en su interior que las visiones procedían de Dios, esto la llevó a consultar el asunto con varias personas, que desgraciadamente no guardaron el secreto al que estaban obligadas, por lo que la situación comenzó a divulgarse en el convento. Con ayuda de Francisco Salcedo, un hombre casado que en su tiempo era modelo de virtud, conoció al padre Daza, un doctor que todos consideraban muy virtuoso, quien dictaminó que Teresa era víctima de los engaños del demonio, ya que a su parecer era completamente imposible que Dios le concediese favores tan extraordinarios a una religiosa tan imperfecta como ella pretendía ser. Además de esto, de esos antecedentes de que sobre todo a las mujeres les era fácil recibir tentaciones del demonio. Después de esto, Santa Teresa quedó alarmada e insatisfecha, por lo que acudieron a un padre de la recién fundada Compañía de Jesús, quien le aseguró que se trataba de la gracia de Dios, pero le exhortó a nunca descuidar su fundamento y su vida interior. Otro jesuita, el padre Baltasar Álvarez, le aconsejó que pidiese a Dios ayuda para hacer siempre lo que fuese más agradable a sus ojos, y que, con este fin, recitase diariamente el Veni Creator Spiritus. Así lo hizo Teresa. Un día, precisamente cuando repetía este himno, fue arrebatada en éxtasis y oyó en el interior de su alma estas palabras: «No quiero que converses con los hombres, sino con los ángeles». Ella dirá después: «El Espíritu Santo, como fuerte huracán, hace adelantar más en una hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras solas fuerzas». La santa, que tuvo en su vida posterior repetidas experiencias de las palabras divinas, afirma que son las más claras y muy distintas a las humanas. Dice también que las primeras son operativas, ya que producen en el alma una tendencia a la virtud y la dejan llena de gozo y de paz, convencida de que la verdad es lo que está escuchando. En la época en que el padre Álvarez fue su director, Teresa sufrió graves persecuciones, que duraron 3 años. Además, durante 2 años, atravesó por un periodo de intensa desolación espiritual, aliviado por momentos de luz y consuelo extraordinarios. La santa quería que los favores de Dios que le concedía permaneciesen secretos, pero las personas que le rodeaban estaban perfectamente al tanto, y en más de una ocasión le acusaron de hipocresía y presunción. El padre Álvarez era un hombre bueno y timorato, que no tuvo el valor suficiente para salir en defensa de su dirigida, aunque siguió confesándola. Lamentablemente, los mediocres
siempre son la mayoría. Estos se molestan ante la auténtica santidad, por lo que no saben cómo lidiar con las intervenciones sobrenaturales, por claras que sean. Prefieren descartarlas o ignorarlas, asumiendo que son producto de la exageración o el desequilibrio. Para justificar su posición, apelan a las verdaderas exageraciones y desequilibrios, y lo agrupan lo auténtico con lo falso. En otras palabras, carecen de un verdadero discernimiento espiritual, decía la santa. En 1557, San Pedro de Alcántara pasó por Ávila, y, naturalmente, fue a visitar a la famosa Carmelita. El santo declaró que le parecía evidente que el Espíritu de Dios era quien guiaba a Teresa, pero predijo que las persecuciones y sufrimientos seguirían lloviendo sobre ella. Las pruebas que Dios le enviaban purificaron el alma de la santa, y los favores extraordinarios le enseñaron a ser humilde y fuerte, la despegaron de las cosas del mundo y la encendieron en el deseo de poseer a Dios. En algunos de sus éxtasis, de los que nos dejó la santa una descripción detallada, se elevaba hasta 1 metro. Después de una de aquellas visiones, escribió la bella poesía que dice: «Tan alta vida, espero que muero porque no muero». A este propósito comenta Teresa: Dios no parece contentarse con arrebatar el alma así, sino que levanta también este cuerpo mortal, manchado del barro asqueroso de nuestros pecados. En estos éxtasis se manifestaba la grandeza y bondad de Dios, el exceso de su amor y la dulzura de su servicio en forma sensible, y el alma de Teresa lo comprendía con claridad, aunque era incapaz de expresarlo. El deseo del cielo que dejaban las visiones en su alma era inefable. Desde entonces dejé de tener miedo a la muerte, cosa que antes me atormentaba mucho, dijo Teresa. Las experiencias místicas de la santa llegaron a las alturas de los esponsales espirituales, el matrimonio místico y la transverberación. Santa Teresa nos dejó el siguiente relato sobre el fenómeno de la transverberación. Vi a mi lado a un ángel que se hallaba a mi izquierda en forma humana. Confieso que no estoy acostumbrada a ver tales cosas, excepto en muy raras ocasiones. Aunque con frecuencia me acontece ver a los ángeles, se trata de visiones intelectuales, como las que he referido más arriba. El ángel era de corta estatura y muy hermoso. Su rostro estaba encendido como si fuese uno de los ángeles más altos, que son todo fuego. Debía ser uno de los que llamamos querubines. Llevaba en la mano una larga espada de oro, cuya punta parecía una ascua encendida. Me parecía que por momentos hundía la espada en mi corazón y me traspasaba las entrañas, y cuando sacaba la espada, me parecía que las entrañas se me escapaban con ella, y me sentía arder en el más grande amor de Dios. El dolor era tan intenso que me hacía gemir, pero al mismo tiempo la dulcedumbre de aquella pena excesiva era tan extraordinaria que no hubiese yo querido verme libre de ella. El anhelo de Teresa de morir pronto para unirse con Dios estaba templado por el deseo que la inflamaba de sufrir por su amor. A este propósito escribió: «La única razón que encuentro para vivir es sufrir, y eso es lo único que pido para mí». Según reveló la autopsia en el cadáver de la santa, había en su corazón la cicatriz de una herida larga y profunda. El año siguiente, para corresponder a esa gracia, la santa hizo el voto de hacer siempre lo que le pareciese más perfecto y agradable a Dios. Un voto de esa naturaleza está tan por encima de las fuerzas naturales que sólo el esforzarse por cumplirlo puede justificarlo. Santa Teresa cumplió perfectamente su voto. El relato que la santa nos dejó en su autobiografía sobre sus visiones y experiencias espirituales da muestra de una extraordinaria sencillez de estilo y de una preocupación constante por no exagerar los hechos. La Iglesia califica de celestial la doctrina de Santa Teresa en la oración del día de su fiesta. Las obras de la mística doctora ponen al descubierto los rincones más recónditos del alma humana. La santa explica con una claridad casi increíble
las experiencias más inefables. Y debe hacerse notar que Teresa era una mujer relativamente inculta, que escribió sus experiencias en la común lengua castellana de los habitantes de Ávila, que ella había aprendido en el regazo de su madre. Una mujer que escribió sin valerse de otros libros, sin haber estudiado previamente las obras místicas y sin tener ganas de escribir, porque ello le impedía dedicarse a hilar. Una mujer, en fin, que sometió sin reservas sus escritos al juicio de su confesor y, sobre todo, al juicio de la Iglesia. La santa empezó a escribir su autobiografía por mandato de su confesor. La obediencia se prueba de diferentes maneras. Por otra parte, el mejor comentario de las obras de la santa es la paciencia con que sobrellevó las enfermedades, las acusaciones y los desengaños, la confianza absoluta con que acudía en todas las tormentas y dificultades al Redentor crucificado, y el invencible valor que demostró en todas las penas y persecuciones. Los escritos de Santa Teresa subrayan sobre todo el espíritu de oración, la manera de practicarlo y los frutos que produce. Como la santa escribió precisamente en la época en que estaba consagrada a la difícil tarea de fundar conventos de carmelitas reformadas, sus obras, prescindiendo de su naturaleza y contenido, dan testimonio de su vigor, industriosidad y capacidad de recogimiento. Santa Teresa escribió El Camino de Perfección para dirigir a sus religiosas y el libro de las fundaciones para edificarlas y alentarlas. En cuanto al libro Castillo Interior, puede considerarse que lo escribió para instrucción de todos los cristianos, y en esa obra se muestra la santa como verdadera doctora de la vida espiritual. Las carmelitas, como la mayoría de las religiosas, habían decaído mucho del primer fervor, a principios del siglo XVI. Ya hemos visto que los recibidores de los conventos de Ávila eran una especie de centro de reunión de las damas y caballeros de la ciudad. Por otra parte, las religiosas podían salir de la clausura con el menor pretexto, de suerte que el convento era el sitio ideal para quien deseaba una vida fácil y sin problemas. Las comunidades eran sumamente numerosas, lo cual era a la vez causa y efecto de la relajación. Por ejemplo, en el convento de Ávila había 140 religiosas. Santa Teresa comenta más tarde: la experiencia me ha enseñado lo que es una casa llena de mujeres. Dios nos guarde de ese mal, ya que tal estado de cosas se aceptaba como normal. Las religiosas no caían generalmente en la cuenta de que su modo de vida se apartaba mucho del espíritu de sus fundadores. Así que cuando una sobrina de Santa Teresa, que era también religiosa en el convento de Encarnación de Ávila, le sugirió la idea de fundar una comunidad reducida, la santa la consideró como una especie de revelación del cielo, no como una idea ordinaria. Teresa, que llevaba ya 25 años en el convento, resolvió poner en práctica la idea y fundar un convento reformado. Doña Guiomar de Ulloa, que era una viuda muy rica, le ofreció su ayuda generosa para la empresa. San Pedro de Alcántara, San Luis Beltrán y el obispo de Ávila aprobaron el proyecto, y el presbítero Gregorio Fernández, provincial de las Carmelitas, autorizó a Teresa a ponerlo en práctica. Sin embargo, el revuelo que provocó la ejecución del proyecto hizo que el provincial retirase el permiso, y Santa Teresa fue objeto de las críticas de sus propias hermanas, los nobles, magistrados y de todo el pueblo. A pesar de eso, el presbítero Ibáñez Dominico alentó a la santa a proseguir la empresa con la ayuda de doña Guiomar. Doña Juana de Ahumada, hermana de Santa Teresa, emprendió con su esposo la construcción de un convento en Ávila en 1561, pero les hizo creer a todos que se trataba de una casa en la que pensaban habitar ellos. En el curso de la construcción, una pared del futuro convento se derrumbó y cubrió bajo los escombros al pequeño Gonzalo, hijo de doña Juana, que se hallaba ahí jugando. Santa Teresa tomó en sus brazos al niño, que no daba señales de vida, y se puso en oración. Algunos minutos más tarde, el niño estaba perfectamente sano. Según consta en el proceso de canonización, en lo sucesivo, Gonzalo se le repetirá a su tía que ella estaba obligada a pedir por su salvación, puesto que a sus oraciones debía el verse privado del cielo. Por entonces llegó de Roma un breve que autorizaba la fundación del nuevo convento. San Pedro de Alcántara, don Francisco de Salcedo y el doctor Daza consiguieron ganar al obispo la causa, y la nueva
casa se inauguró bajo sus auspicios el día de San Bartolomé en 1562. Durante la misa que se celebró en la capilla con tal ocasión, tomaron el velo la sobrina de la santa y otras 3 novicias. La inauguración causó gran rebelión en Ávila. Esa misma tarde, la superiora del convento de la Encarnación mandó llamar a Teresa y la santa acudió con cierto temor, pensando en que iban a encarcelarla. Naturalmente tuvo que explicar su conducta a la superiora y el padre Ángel de Salazar, provincial de la orden. Aunque la santa reconoce que no faltaba razón a sus superiores para estar disgustados, el padre Salazar le prometió que podría retornar al convento de San José en cuanto se calmase la excitación del pueblo. La fundación no era bien vista en Ávila, porque las gentes desconfiaban de las novedades y temían que un convento sin fondos suficientes se convirtiese en una carga demasiado pesada para la ciudad. El alcalde y los magistrados hubiesen acabado por demoler el convento, si no los hubiese disuadido de ello el dominico Báñez. Por su parte, Santa Teresa no perdió la paz en medio de las persecuciones y siguió encomendando a Dios el asunto. El Señor se le apareció y la reconfortó. Entretanto, Francisco de Salcedo y otros diarios de la fundación enviaron a la corte un sacerdote para que defendiese la causa ante el rey, y los dominicos Báñez e Ibáñez calmaron al obispo y al provincial. Poco a poco fue desvaneciéndose la tempestad, y 4 meses más tarde el padre Salazar dio permiso a Santa Teresa de volver al convento de San José con otras 4 religiosas de la Encarnación. La santa estableció la más estricta clausura y el silencio casi perpetuo. El convento carecía de rentas y reinaba en él la mayor pobreza. Las religiosas vestían con toscos hábitos, usaban sandalias en vez de zapatos, por eso les llamó descalzas, y estaban obligadas a la perpetua abstinencia de carne. Santa Teresa no admitió al principio más que a 13 religiosas, pero más tarde en los conventos que no vivían solo de limosnas, sino que poseían rentas, aceptó que hubiese 21. Teresa, la gran mística, no descuidaba las prácticas, sino que las atendía según era necesario. Sabía utilizar las cosas materiales para el servicio de Dios. En una ocasión Teresa dijo: «Sin la gracia de Dios es una pobre mujer, con la gracia de Dios una fuerza, con la gracia de Dios y mucho dinero una potencia». En 1567, el superior general de las Carmelitas, Juan Bautista Rubio, visitó el convento de Ávila y quedó encantado con la superiora y de su sabio gobierno. Concedió a Santa Teresa plenos poderes para fundar otros conventos del mismo tipo, a pesar de que el de San José había sido fundado sin que él lo supiese, y aún la autorizó a fundar 2 conventos de frailes reformados, carmelitas contemplativos, en Castilla. Santa Teresa pasó 5 años con sus 13 religiosas en el convento de San José, precediendo a sus hijas no solo en la oración, sino también en los trabajos humildes como la limpieza de la casa y el hilado. Acerca de esa época escribió: «Creo que fueron los años más tranquilos y apacibles de mi vida, pues disfruté entonces de la paz que tanto deseaba mi alma. Su divina majestad nos enviaba lo necesario para vivir sin que tuviéramos la necesidad de pedirlo. Y en las raras ocasiones en que nos veíamos con necesidad, el gozo de nuestras almas era todavía mayor». La santa no se contenta con generalidades, sino que desciende a ejemplos menudos, como el de la religiosa que plantó horizontalmente un pepino por obediencia, y la cañería que llevó al convento el agua de un pozo que, pues según los plomeros, era demasiado bajo. En agosto de 1567, Santa Teresa se trasladó a Medina del Campo, donde fundó el segundo convento, a pesar de las múltiples dificultades que surgieron. A petición de la condesa de la Cerda se fundó un convento en Magalón. Después siguieron los de Valladolid y Toledo. Esta última fue una empresa especialmente difícil, porque la santa solo tenía 5 ducados al comenzar. Pero, según ella escribía, Teresa y 5 ducados no son nada, pero Dios, Teresa y 5 ducados bastan y sobran. Una joven de Toledo que gozaba de una gran fama de virtud, pidió ser admitida en el convento y dijo a la fundadora que traería consigo su Biblia. Teresa exclamó: «¿Vuestra Biblia? Dios nos guarde. No entréis en nuestro convento, porque nosotras somos unas pobres mujeres que solo sabemos hilar y hacer lo que se nos dice». No es que la santa rechazara la Biblia, sino que supo escribir que ésta se había convertido en un pretexto para faltar en humildad.
La santa había encontrado en Medina del Campo a 2 frailes carmelitas que estaban dispuestos a abrazar la reforma. Uno era Antonio de Jesús de Heredia, superior del convento de dicha ciudad, y el otro era Juan de Yepes, más conocido con el nombre de San Juan de la Cruz. Aprovechando la primera oportunidad que se le ofreció, Santa Teresa fundó un convento de frailes en el pueblecito de Duruelo en 1568. A este le siguió en 1569 el convento de Pastrana. En ambos reinaba la mayor pobreza y austeridad. Santa Teresa dejó el resto de las fundaciones de conventos de frailes a cargo de San Juan de la Cruz. La santa fundó también en Pastrana un convento de carmelitas descalzas, y cuando murió don Ruiz Gómez de la Silva, quien había ayudado a Teresa en la fundación de los conventos de Pastrana, su mujer quiso hacerse carmelita, pero exigiendo numerosas dispensas de la regla y conservando el tren de vida de una princesa. Teresa, viendo que era imposible reducir la humildad de esta mujer, ordenó a sus religiosas que se trasladaran a Segovia y dejasen a la princesa en su casa de Pastrana. En 1570, la santa, con otra religiosa, tomó posesión en Salamanca de una casa que hasta entonces había estado ocupada por ciertos estudiantes que se preocupaban muy poco de la limpieza. Era un edificio grande, complicado y ruinoso, de suerte que al caer la noche, la compañera de la santa empezó a ponerse muy nerviosa, cuando se hallaban ya acostadas en sendos montones de paja, que era lo primero que llevaba a Teresa a un nuevo monasterio, un poco de paja, para que le sirviera de lecho. Teresa preguntó a su compañera que en qué pensaba. La religiosa respondió: estaba yo pensando en qué haría su reverencia si muriese yo en este momento, y su reverencia quedase sola con un cadáver. La santa confiesa que la idea la sobresaltó, porque, aunque pues no le tenía miedo a los cadáveres, la vista de ellos le producía siempre un gran dolor en el corazón. Sin embargo, respondió simplemente: cuando eso suceda, yo tendré el tiempo de pensar lo que haré. Por el momento, es mejor que vayamos a dormir. Y en julio de ese año, mientras se hallaban haciendo oración, tuvo una visión del martirio de los beatos jesuitas Ignacio de Acevedo y sus compañeros, entre los que se encontraba su pariente Francisco Pérez Godoy. La visión fue tan pero tan clara que Teresa tenía la impresión de haber presenciado directamente la escena, e inmediatamente la describió detalladamente al padre Álvarez, quien un mes más tarde, cuando las nuevas del martirio llegaron a España, pudo comprobar la exactitud de la visión de la santa. Por entonces, San Pío V nombró a varios visitadores apostólicos para que hicieran una investigación sobre la relajación de las diversas órdenes religiosas, con miras a la reforma. El visitador de las Carmelitas de Castilla fue un dominico muy conocido, el padre Pedro Fernández. El efecto que él produjo en el convento de la Encarnación de Ávila fue sumamente malo, e inmediatamente mandó llamar a Teresa para nombrarla superiora del mismo. La tarea era particularmente desagradable para la santa, tanto porque tenía que separarse de sus hijas, que quería demasiado, como por la dificultad de dirigir una comunidad que, desde el principio, había visto con recelo sus actividades de reformadora. Al principio, las religiosas se negaron a obedecer a la nueva superiora, cuya sola presencia producía ataques de histeria en algunas. La santa comenzó por explicarles que su misión no consistía en instruirlas y guiarlas con el látigo en la mano, sino en servirlas y aprender de ellas. Madres y hermanas mías, el Señor me ha enviado aquí, por la voz de la obediencia, a desempeñar un oficio en el que yo jamás había pensado, y para el que me siento muy mala preparada. Mi única intención es serviros. No temáis mi gobierno. Aunque he vivido largo tiempo entre las Carmelitas descalzas y he sido su superiora, sé también por la misericordia del Señor cómo gobernar las Carmelitas calzadas. De esta manera se ganó la simpatía y el afecto de la comunidad, y le fue menos difícil restablecer la disciplina entre las Carmelitas calzadas, de acuerdo con sus constituciones. Poco a poco prohibió completamente las visitas demasiado frecuentes, lo cual molestó mucho a ciertos caballeros de Ávila. Puso en orden las finanzas del convento e introdujo el verdadero espíritu de claustro. En resumen, fue aquello una realización característicamente teresiana. En Beas, donde había ido a fundar un convento, la santa conoció al padre Jerónimo Gracián,
quien lo convenció fácilmente para que extendiese su campo de acción hasta Sevilla. El padre Gracián era un fraile de la Reforma Carmelita que acababa precisamente de predicar la Cuaresma en Sevilla. Fuera de la fundación del convento de San José de Ávila, ninguna otra fue más difícil que la de Sevilla. Entre otras dificultades, la novicia que había sido despedida denunció a las carmelitas descalzas ante la Inquisición como iluminadas y otras cosas peores. Las carmelitas de Italia veían con malos ojos el progreso de la reforma en España, lo mismo que los carmelitas no reformados de España, pues comprendían que un día u otro se verían obligados a reformarse. El padre Rubio, superior general de la orden, quien hasta entonces había favorecido mucho a Santa Teresa, se pasó al lado de sus enemigos y reunió en Plasencia un capítulo general que aprobó una serie de decretos contra la reforma. El nuevo nuncio apostólico, Felipe de Sega, destituyó al padre Gracián de su cargo de visitador de los carmelitas descalzos y encarceló a San Juan de la Cruz en un monasterio. Por otra parte, ordenó a Santa Teresa que se retirase al convento que ella eligiera y que se abstuviese de fundar otros nuevos. La santa, al mismo tiempo que encomendaba el asunto a Dios, decidió valerse de los amigos que tenía en el mundo y consiguió que el propio Felipe II interviniese a su favor. En efecto, el monarca convocó al nuncio y le reprendió severamente por haberse opuesto a la reforma del Carmelo. Indudablemente, Santa Teresa era una mujer excepcionalmente dotada. Su bondad natural, su ternura al corazón y su imaginación chispeante de gracia, equilibrada por una extraordinaria madurez de juicio y una profunda intuición, le ganaba generalmente el cariño y el respeto de todos. Razón tenía el poeta Kershaw al referirse a Santa Teresa bajo los símbolos aparentemente opuestos de el águila y la paloma. Cuando le parecía necesario, la santa sabía hacer frente a las más altas autoridades civiles o eclesiásticas, y los ataques del mundo no le hacían doblar la cabeza. Las palabras que dirigió al padre Salazar, guardaos de oponeros al Espíritu Santo, no fueron el reto de una histérica, sino la verdad. Y no fue un abuso de autoridad lo que la movió a tratar con dureza implacable a una superiora que se había incapacitado a fuerza de hacer penitencia. Pero el águila no mata a la paloma, como puede verse por la carta que escribió a un sobrino suyo que llevaba una vida alegre y disipada. Bendito sea Dios, porque os ha guiado en la elección de una mujer tan buena y ha hecho que os canséis pronto, pues habéis empezado a disiparos desde tan joven que temíamos mucho por vos. Eso os mostrará el amor que os profeso. La santa tenía a su cargo a la hija ilegítima y a la hermana del joven, la cual tenía entonces 7 años. Las religiosas deberíamos tener siempre con nosotras a una niña de esa edad. El ingenio y la franqueza de Teresa jamás sobrepasaban la medida, ni siquiera cuando los empleaba como un arma. En cierta ocasión, en que un caballero indiscreto alabó la belleza de sus pies descalzos, Teresa se echó a reír y le dijo que mirase bien porque jamás volvería a verlos. Los famosos dichos, bien sabéis lo que es una comunidad de mujeres, hijas mías, esas son tonterías de mujeres, demuestran el realismo con que la santa consideraba a sus súbditas. Criticando un escrito de su buen amigo Francisco Salcedo, Teresa le escribía: el señor Salcedo repite constantemente, como dice el Espíritu Santo, y termina declarando que su obra es una serie de necedades. Me parece que voy a denunciarle a la Inquisición. La intuición de Santa Teresa se manifestaba sobre todo en la elección de las novicias. Lo primero que exigía, aún antes que la piedad, era que fuesen inteligentes, es decir, equilibradas y maduras, porque sabía que es más fácil adquirir la piedad que la madurez de juicio. Una persona inteligente es sencilla y sumisa, porque ve sus faltas y comprende que tiene necesidad de un guía. Una persona tonta y estrecha es incapaz de ver sus faltas, aunque se las pongan delante de los ojos, y como está satisfecha de sí misma, jamás se mejora. Aunque el Señor diese a esta joven los dones de la devoción y contemplación, jamás llegará a ser inteligente, de suerte que será siempre una carga para la comunidad. Que Dios nos guarde de las monjas tontas. En 1580, cuando se llevó a cabo la separación de las dos ramas del Carmelo, Santa Teresa tenía ya 65 años, y su salud estaba muy debilitada. En los 2 últimos años de su vida, fundó otros 2 conventos, lo cual hacía un total de 17.
Las fundaciones de la santa no eran simplemente un refugio de las almas contemplativas, sino que también una especie de reparación de los destrozos llevados a cabo en los monasterios por el protestantismo, principalmente en Inglaterra y Alemania. Dios tenía reservada para los últimos años de vida de su sierva la prueba cruel de que interviniera en el proceso legal del testamento de su hermano Lorenzo, cuya hija era superior en el convento de Valladolid. Como uno de los abogados tratase con rudeza a la santa, ésta replicó: «Quiera Dios tratados con la cortesía con la que vos me tratáis a mí». Sin embargo, Teresa se quedó sin palabra cuando su sobrina, que hasta entonces había sido una excelente religiosa, la puso a la puerta del convento de Valladolid, que ella misma había fundado. Poco después, la santa escribía a la madre de María de San José: «Os suplico, a vos y a vuestras religiosas, que no pidáis a Dios que me alargue la vida. Al contrario, pedidle que me lleve pronto al eterno descanso, pues ya no puedo seros de ninguna utilidad». En la fundación del convento de Burgos, que fue la última, las dificultades no escasearon. En julio de 1582, cuando el convento estaba ya en marcha, Santa Teresa tenía la intención de retornar a Ávila, pero se vio obligada a modificar sus planes para ir a Alba de Tormes a visitar a la duquesa María Enríquez. La beata Ana de San Bartolomé refiere que el viaje no estuvo bien proyectado y que Santa Teresa se hallaba ya tan débil que se desmayó en el camino. Una noche solo pudieron comer unos cuantos higos. Al llegar a Alba de Tormes, la santa tuvo que acostarse inmediatamente. 3 días más tarde, dijo la beata Ana: «Por fin, hija mía, ha llegado la hora de mi muerte». El padre Antonio de Heredia le dio los últimos sacramentos y le preguntó dónde quería que la sepultase. Teresa replicó sencillamente: «¿Tengo que decidirlo yo? ¿Me van a negar aquí un agujero para mi cuerpo?». Cuando el padre de Heredia le llevó el viático, la santa consiguió erguirse en el lecho y exclamó: «Oh Señor, por fin ha llegado la hora de vernos cara a cara». Santa Teresa de Jesús, visiblemente transportada por lo que el Señor le mostraba, murió en brazos de la beata Ana a las 9 de la noche del 4 de octubre de 1582. Precisamente al día siguiente entró en vigor la reforma gregoriana del calendario, que suprimió 10 días, de suerte que la fiesta de la Santa fue fijada más tarde el 15 de octubre. Hablando un poco sobre el proceso de canonización de Santa Teresa. El proceso de elevación de Santa Teresa a los altares por la Iglesia Católica fue relativamente rápido. La santa murió en 1582. En 1588 tuvo sus primeros escritos reunidos por la Madre Ana de Jesús y publicados por Fray Luis de León. En 1590 fue editada su primera biografía por el jesuita Francisco de Rivera. En 1591 se iniciaron los procesos de canonización que llevaron a que en 1614 fuera declarada beata y santa en 1622. La canonización de Teresa participa del movimiento de creación de la Sagrada Congregación de Ritos por la Iglesia de la Contrarreforma y del énfasis en las exigencias de las investigaciones sobre las futuras canonizaciones iniciadas a partir del papado de Urbano VIII. El primer paso para la canonización de Teresa tuvo inicio en la diócesis salmantina, con los primeros testimonios en Salamanca y en Alba de Tormes, donde su cuerpo había sido exhumado. De la casa de Alba, Fernando de Toledo fue el donador de los 10,000 ducados iniciales necesarios para la causa. El obispo de Salamanca, Jerónimo Manrique, fue el primero en pedir personalmente para que se realizaran tales declaraciones. Por cuanto en Villa de Alba, de esta diócesis, está el cuerpo de la Madre Teresa de Jesús, primera fundadora de la dicha orden, el cual por razón de no haberse corrompido y por otras cosas que Dios nuestro Señor ha obrado maravillosamente en él, y que mientras vivió en esta vida, la Madre Teresa hizo santa y ejemplar vida, es reputado y tenido dentro y fuera de su religión por cuerpo santo, y con él hay particular devoción.
En todas esas primeras declaraciones, 7 artículos fueron presentados a los testigos de los primeros procesos, que comenzaron el 16 de octubre de 1591 y se finalizaron el 10 de abril de 1592. Los deponentes debían discurrir sobre cada uno de los artículos que tenían como tema el conocimiento que tenían de la madre. Se sabían de las virtudes, de las obras y de los milagros de la candidata a santa y qué relación tenían con sus escritos. En 1595 el rey Felipe II ordenó que el nuncio Camilo Caetano pidiera nuevos testimonios. El nuncio entonces nombró a los jueces para que se instruyeran en los procesos con un interrogatorio de 10 artículos contestados en Ávila, Piedrahíta, Toledo, Madrid, Segovia, Lisboa, Villanueva de Jara, Cuerva, Malagón, Valladolid, Medina del Campo, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Sanlúcar la Mayor y Palencia entre 1595 y 1596. En julio de 1597 se abrieron nuevamente los procesos ordinarios con el intento de que se realizara una sesión única en Salamanca para interrogar a la priora del monasterio salmantino, la Madre Ana de Jesús. En 1597 Felipe II escribió una petición al Papa Clemente VIII para que continuara la candidatura de Teresa a la canonización. En este mismo año las iglesias de Castilla y León recurrieron al Papa con el mismo intento, así como en los años siguientes la Universidad de Alcalá de Henares, varios obispos y nobles y el rey Felipe III. En 1604 los cardenales decidieron por unanimidad decretar que se hicieran los llamados procesos apostólicos. Al todo del proceso se reunieron 409 testimonios conocidos. Las relaciones entre cultura escrita, mística y santidad quedaron marcadas en la construcción de la imagen teresiana. Tanto las experiencias místicas cuanto los escritos teresianos fueron objetos de duda. Sin embargo, cuando se buscó el reconocimiento de la santidad de Teresa, estos fueron aspectos importantes utilizados para su comprobación y reafirmación. La comprobación del valor de los escritos teresianos ocurrió principalmente por los expertos en espiritualidad, confesores catedráticos y demás licenciados. Algunas veces tal comprobación ocurrió también por el uso de los manuscritos como reliquias, instrumentos para los milagros de la santa. Las cartas son las más citadas entre las reliquias de la santa como objetos usados en los milagros. Hablando sobre los milagros atribuidos a la santa, se encuentra la declaración del padre Cristóbal de Torres, hecha en Valladolid en 1610. Él narró la cura de un sacerdote llamado Francisco Pérez, que pidiendo ayuda a un carmelita descalzo de la misma ciudad, Fray Juan de San Alberto, recibió la siguiente respuesta: que tuviera mucha fe con nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, y que él le daría una reliquia suya con la cual confiaba en nuestro Señor había de ser libre de la enfermedad. Y el dicho padre Francisco Pérez se la pidió y recibió con mucha devoción. Y la reliquia era una carta escrita de mano y letra de la Santa Madre Teresa y firmada con su nombre. El enfermo colocaba este escrito en su pecho e inmediatamente el dolor cesaba y se movía a uno de sus brazos. Después movía este escrito hacia su brazo y el dolor se recorría milagrosamente. Después de estos hechos, el enfermo fue a Alba de Tormes y visitó la lápida de Teresa, ocasionando, según el testigo, la cura total de la enfermedad.
Cristóbal de Torres declaró ver guardado en un relicario la carta de Teresa de Jesús utilizada en el milagro. Hablando de otro hecho, Pedro Fernández Barragán, sacerdote de Valverde, dejó otro interesante relato en testimonio de septiembre de 1595. Este testigo, teniendo contacto con la Madre Teresa de Jesús, su vida y milagros, a través de los escritos que compuso el Padre Rivera de la Compañía de Jesús, cobró mucha afición y le tuvo particular devoción, encomendándose ordinariamente a ella y leyendo todos los días un pedazo de su libro, y yendo a decir misa de ordinario al monasterio de las Carmelitas Descalzas de la ciudad de Sevilla, lo cual hacía por la devoción y afición que tenía por la Madre Teresa de Jesús. Entre otras cosas, al leer dicho libro, él rescataba ciertos trozos o pensamientos que agradaban a él. Él narra un accidente ocurrido el 13 de noviembre de 1591, con un pistolete que al intentar ser descargado, alcanzó al dicho padre Pedro Fernández Barragán en el pecho, en el lado derecho, 2 dedos más arriba de donde traía el papel donde estaban escritas las palabras de la Madre Teresa por la devoción, por lo cual no recibió daño ni lesión alguna. Teresa de Jesús inauguró un nuevo modelo de santidad, típicamente moderno, el de la santa que escribe, cuya santidad es reconocida por sus escritos, el que hasta aquel momento era un modelo más utilizado para santos hombres. La canonización de Teresa de Jesús, una santa escritora, formó parte de ese proceso e inauguró un nuevo modelo para los siglos que se siguieron. El Papa Gregorio XV canonizó el 12 de marzo de 1622 a los beatos Isidro Labrador, Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Felipe Neri y Teresa de Jesús. El 27 de septiembre de 1970, Pablo VI le reconoció el título de doctora de la Iglesia. En la actualidad, las Carmelitas Descalzas son aproximadamente 14,000 en 835 conventos en el mundo. Los Carmelitas Descalzos son alrededor de 3,800 en 490 conventos. Y ahora nos gustaría compartir con ustedes una de sus frases más significativas y un fragmento de su oración. La primera frase que ella repetía constantemente era que debía ser hermoso pertenecer completamente a Dios. También decía que el alma debía ser probada igual que el oro. También decía que ella había aprendido que aquellos que daban todo a Dios eran los más felices. Y ahora les leeré su oración. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eleva el pensamiento al cielo sube. Por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande. Y venga lo que venga, nada te espante. Ves la gloria del mundo, es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura. Muy bien, y después de escuchar esta maravillosa historia acerca de la vida y obra de Santa Teresa, vamos a concluir con pues un poco de los pensamientos y de las reflexiones que nosotros podemos rescatar para hacer que toda esta historia la podamos seguir aplicando hasta nuestras vidas, hasta cada uno de nuestras diferentes situaciones. Muy bien. Para mí, pues, encontré que Santa Teresa es una maestra de espiritualidad, a su modo, que nos enseña básicamente a preparar el camino
de Dios para que Él se haga presente en nuestras vidas, a través de su espiritualidad, a través de la forma como ella llevó su vida. Yo lo resumo en 4 principales puntos clave. El primero, orar. Pues que nos habla de la cercanía que ella tenía con Dios, su vida de oración. Segundo, amar y temer. Actuar siempre desde el amor, buscando el bien, pero siempre viendo o siendo conscientes de cada paso que damos en la vida, en lo que se refiere al temor de no fallar en ese camino de amor que Dios nos manda. El tercero, no hablar mal. No hablar o tratar mal a nadie como no quisiéramos, pues que se nos trate o se nos hable a nosotros. Andar en la verdad, buscar la transparencia en nuestra vida, eso se encuentra en la sencillez y en la humildad. Bueno, pues para mí fue bastante complicado al principio hacer clic con ella porque al no tener tanta información sobre ella, como que no lograba tener esa conexión con ella, pero una vez que empecé a leer toda su historia, es mi nueva guía, porque fue una mujer súper revolucionaria para su época, o sea, en una época en la que la opinión de una mujer valía menos que cero, o sea, ni siquiera es como que fuéramos tomadas en cuenta. Ella decidió que era momento de un cambio y obviamente buscó el mejor aliado, que era Dios, y dijo, está bien, no me importa ir contra lo que ya de por sí era difícil, que era que la voz de una mujer decidiera escuchar, sino que decirles, hey, como están haciendo las cosas, ya no están funcionando. Diríamos ahorita, o te actualizas o te mueres, así de simple y sencillo. Además, se me hace una mujer muy inteligente y lo vemos en todas las obras que dejó. Digo, no por algo es nombrada la doctora de la iglesia. Me parece que, o me gustó también mucho el que se atreviera a eso, a dejar expresado lo que pensaba, lo que sentía y que quedara huella de lo que ella había descubierto y lo que había encontrado con Dios. Definitivamente es una mujer increíble y creo que nos deja una enseñanza súper práctica para nuestra vida diaria y es que seas fiel a tus ideales. A veces pensamos que tenemos propósitos súper pequeños como, no sé, ir a trabajar, ir a estudiar, pero ¿qué realmente empeño y esfuerzo estamos poniendo en eso? Ella en un principio era que quería ver a Dios a sus 7 años y solo sabía una forma de hacerlo y no dudó en decir, está bien, pues si me tengo que morir martirizada para verlo, pues ya, ni modo, es lo que quiero y lo voy a hacer. Entonces, creo que todos nos podemos llevar esa lección a nuestra vida diaria, ponerle el 100% a lo que sea que tengamos que hacer, así sea a cocinar, estar en casa, estudiar, trabajar, pero que a eso que hagamos le pongamos el 100%. Muy bien, pues yo el comentario que podría dejar sería enfocado desde 2 aspectos. Pues algo que frecuentemente olvidamos y que nos serviría mucho recordar es mantener siempre esa disposición para afrontar cualquier reto o cualquier situación que se nos presente. Como católicos, pues todos tenemos que tener muy presente que acercarnos al amor de Dios es un proceso que tarde o temprano vamos a ser llamados para servirle. Y que regularmente todas las pruebas que se nos van poniendo y que en momentos nos parecen difíciles o complicadas, pues sirven como una preparación. Como decía Santa Teresa, es para ver en qué medida vamos a poder recibir ese cáliz. Y pues todo esto es encaminado para recibir a Cristo con la mayor intensidad que podamos. Pues como Santa Teresa misma decía, no simplemente es ver ese sufrimiento de Cristo al que ella era tan asidua, ella admiraba tanto ver esa figura de la pasión, sino ir y tomar la cruz con Jesús y ayudarle y estar dispuesto a servirle en todo lo que necesitara. También otro de los puntos que yo rescato mucho es que Santa Teresa es el mejor ejemplo de alguien que se conocía a sí mismo, que sabía sus límites, sus errores, que se reconocía a sí misma como alguien
pues pecador, como alguien que realmente necesitaba a Dios en su vida, pero lejos de quedarse estancada ahí, pues su gran inteligencia siempre la llevó a querer buscar nuevas cosas, a querer buscar a Dios, a pesar de todo lo que había cometido, pues saber que esa gracia que Dios le concedía era para que ella siguiera adelante y para que le sirviera y para que nunca se derrotara. Bueno, principalmente yo me sentí muy culpable porque en un principio yo la estaba confundiendo con Santa Teresa del Niño Jesús y la verdad no sabía qué estaba pasando porque eran fechas completamente diferentes, eran muchísimos años de diferencia, entonces en este punto sí me siento un poco culpable, la verdad. Pero fue muy interesante leer sobre ella, conocer un poco más de su vida y más porque reafirmó mi creencia de que todos somos llamados a su tiempo. En el caso de ella fue desde muy pequeña que sintió el amor de Dios, que lo quería conocer, y desde ese momento ella empezó a orar, a trabajar en su relación con Él, a pesar de las dificultades, porque pues estamos conscientes que perder un padre no es fácil, y siendo ella una niña o siendo muy joven pudo haber flaqueado su fe, pero al contrario, ella siguió pues en oración y constante a pesar de cada una de las dificultades que se le podían presentar. Porque pues la vida trae problemas, trae muchas dificultades, trae cosas que no son previsibles y que pues al final de cuentas suelen ser difíciles para todos, pero creo que es un ejemplo de que tenemos que tener bien cimentada nuestra fe, que tenemos que confiar en que los planes de Dios son perfectos y que nosotros podemos ayudar a que las personas sientan ese amor que Dios tiene a través de nuestras acciones. Que era lo que ya comentaban hace un momento mis entrañables compañeros, que pues su vida de servicio al prójimo y el amor que demostraba, la entrega es algo pues increíble, y créanme que no la voy a volver a confundir nunca de los nunca con Teresita del Niño Jesús, porque pues como que sí me quedó muy marcada muchas de las cosas que ella hizo y pues todo el amor que presentaba hacia Dios y hacia los demás, toda la actitud de servicio. Y como ya comentaba Carlita, el hecho de que pues fue como que muy revolucionario en su época el hecho de que ella quisiera cambiar todas las cosas a pesar de que pues muchas personas no estaban de acuerdo. Entonces a mí me dejó mucho eso, el hecho de que venimos a este mundo a servir y no a ser servidos. Y a mí me faltó comentar algo que se me hizo súper gracioso cuando estaba leyendo los libros, y de hecho se los comenté a Víctor y a Jesús. Y es que, por ejemplo, también Santa Teresa es un ejemplo de obediencia. Yo recuerdo que cuando ya estaba en el convento y que volvió a sentirse como que en paz, en armonía, y ella decía, ay, ojalá Dios no me pida que sea religiosa, y ¡pum! Le dijo Dios, oye, Santa Teresa, ¿no te gustaría ser religiosa? Y entonces algo súper curioso, porque al final de cuentas ella aceptó el llamado, y después cuando ya estaba como novicia y que se encargaba de los enfermos, pensó, ojalá yo no tuviera que pasar por una prueba de enfermedad, y dice Dios, oye, qué buena idea, Santa Teresa, te voy a mandar una enfermedad para que aprendas a escucharme y aceptar mi voluntad. Y aún así, aún y cuando lo demasiado tiempo enferma y en cama, jamás se le escuchó quejarse o renegar de la voluntad de Dios. Nada más era eso, ya. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos. Les pedimos de favor que nos apoyen este proyecto que pues van haciendo de la mano con todos ustedes. Lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Pues este pequeño mensaje de la vida de los santos y de tal vez esas partes que todos desconozcamos. Muchísimas gracias y pues recuerden que todos estamos buscando al maestro.